Bueno, hoy tengo el placer de presentarlo a Pablo Barisi. Me contacté con él porque quería que todos nosotros escuchemos a un neurólogo, y más allá de un neurólogo, a un neurólogo como ustedes lo van a encontrar en las redes sociales, a Pablo, como Neurología Fácil. Saben que nosotros somos de bajar bastante a la tierra, a la vereda, como digo yo, la información, y Pablo es un neurólogo de carrera. Es más, después vamos a dar bien todas las redes sociales de Pablo, aunque sea muy joven, se lo ve de carrera, prestigioso, y se prestó a hablar con nosotros, con entrenadores personales, con profesionales de la salud, de la actividad física, hablar sobre lo que es actividad física y entrenamiento personalizado. Te doy la bienvenida, Pablo. Muchísimas gracias por estar acá con nosotros. Bueno, ¿cómo estás? Gracias, Patricio. La verdad que un placer, como siempre, poder impartir un poquito de lo que tanto estudiamos y que por ahí, lamentablemente, cuando lo queremos explicar, como decís vos, nos falta un poquito pisar la tierra y decir, bueno, vamos a hablar en palabras comunes porque si bien neurología es algo bastante abstracto, incluso para nosotros que lo hemos estudiado tanto tiempo, para la persona que no tiene mucho contacto con eso, obviamente es mucho más abstracto y más difícil de entender. Entonces está bueno este feedback, este intercambio, como para, bueno, exponer las cosas de una forma más simple y que todo el mundo pueda entender. Bueno, Pablo, te voy a empezar a hacer preguntas. Acordate que, como te dije recién, esto es una charla de barrio, es para que todos lo entendamos. ¿Cómo ves, sobre todo en nuestro país, ¿no? Donde vivimos nosotros, cómo ves a los entrenadores y cómo ves a la actividad física, y sobre todo lo que es la actividad física que llega a las personas, ¿no? A través del marketing, de las redes, todo lo que son yo llamo las redes, a lo que es TikTok, Instagram, YouTube, todas las plataformas. ¿Cómo ves a la actividad física hoy en complemento a ayudar a la neurología, o a una persona o a un paciente neurológico? Bueno, en primera instancia tengo mucha relación con terapeutas físicos, con kinesiólogos, con justamente personal trainers, entrenadores personales y como te decía antes, para mí la interdisciplina es algo fundamental. Vos tenés que tener una buena relación y si no es una buena relación, por lo menos una relación y saber cuándo derivar o cuándo charlar con la otra persona que está con el otro profesional, porque primero que nada vas a tener contacto siempre y si no lo tenés que empezar a tenerlo porque compartimos muchísimos pacientes en común. Yo, sin ir más lejos, con los entrenadores personales, con los kinesiólogos, con todos los que hacen por ahí la parte física, tengo más contacto porque justamente tengo pacientes que necesito enviar a rehabilitación, a ejercicio, qué sé yo, después de una ACV, o en personas con algún tumor en el cerebro, alguna cirugía, algún aneurisma o lo que sea en el cerebro, o alguna neuropatía, incluso, sin ir más lejos, personas con Parkinson o trastornos del movimiento, necesito que tengan una movilidad adecuada, tengan por lo menos una forma de movilización que pueda hacerles que tengan su autonomía relativamente respetada, lo cual es algo, si vamos al caso, es súper básico que una persona sea autónoma y bueno, después de una patología neurológica, generalmente la autonomía se va disminuyendo o se pierde. Entonces, trabajar con los terapeutas físicos para mí es algo primordial. De hecho, tengo un paciente en una localidad del interior de acá de Misiones que como kinesiólogo casi no hay en esta zona. Me acuerdo que al principio después él tuvo una ACV y quedó una buena relación con él porque siempre me iba a pedir los medicamentos para el hijo que tiene epilepsia. Cuando sufrió una ACV, la verdad que me dejó helado porque era una persona que, si bien vos veías que tenía sus años y todo, era muy buena gente, se tomaba bien su presión, el azúcar es siempre normal, pero bueno, algunos otros factores de riesgo tenía. Y bueno, sufrió una severa en que quedó hemipléjico. Totalmente la mitad del cuerpo no la movía. Y empezó con un entrenador personal, justamente, que bueno, lo movilizaba, lo llevaba de acá para allá, le hacía mover la pierna, el brazo, demás, hasta que ahora sigo en contacto con sus hijos, más que nada, porque él no acude mucho a la consulta por la falta de movilización. Pero el hijo me dice, me muestra videos y todo, y anda re bien. O sea, está caminando, literalmente. Él quiere salir a correr, obviamente, como toda persona,
pero anda súper bien y la verdad que eso demuestra lo importante, lo primordial que es una persona, una terapeuta físico, sea kinesiólogo, sea fisioterapeuta, sea entrenador personal, lo importante que es para rehabilitar esta clase de cosas y devolver a una persona la autonomía que ha perdido. Sí, está buenísimo y también se me viene a la cabeza lo que decís, Pablo, que quizá yo te he comentado algo personal mío sobre el Parkinson y quizá cuando vos pedís a la obra social te pueden mandar un kinesiólogo a domicilio 2 veces por semana, que 45 minutos y seguramente vos debés coincidir conmigo que el paciente con Parkinson necesita una movilidad diaria, ¿no? Y una que sea continua, ¿no? Que sea 2 veces por semana, 45 minutos, porque hay todo un componente emocional atrás, de estarle encima, empujándolo, que yo creo que es importante, más allá, obviamente, no saco a cada uno de su lugar y el kinesiólogo es fundamental, pero quizá como se manejan las obras sociales, es poco el estímulo. Sí, y te da suerte que te dicen 2 veces por semana, porque ¿No? luchaste con uñas y dientes, fuiste 20 veces a la obra social hasta que te la prueban, ¿viste? Pero me pasa mucho acá también que yo cuando pido, por ejemplo, terapias fuera de lo que son las clásicas, por ejemplo, fuera de lo que es psicología, psicopedagogía, fonoaudiología, kinesiología, yo he pedido incluso, por ejemplo, un kinesiólogo y aparte un entrenador personal como para que pueda hacer más frente y estar más tiempo, porque como vos decís, 2 veces por semana con un kinesiólogo no es mucho para una persona con ACV, con Parkinson, con pérdida de la movilidad. Entonces, si logro que un kinesiólogo vaya 2 veces por semana y un entrenador personal vaya 2 veces por semana, listo, por lo menos cubrimos 4 de 5 de 6 días, que estaría ideal. Pero Exacto. lamentablemente las obras sociales, por lo que yo, la experiencia que he tenido acá, no cubre lo que es fuera de la terapéutica clásica. Pablo, tengo una forma de pensar que la actividad física, como nos está mostrando hoy en día, no está muy dedicada a la salud, sino a llenar huecos emocionales, a la estética, al poder ingresar a ciertos lugares, ¿no? Hoy ves que es muy común que gente te venga a hablar de los químicos que se inyectan, que Mm. tenés que ser un especialista y un estudioso en el tema. Está todo como muy manoseado, más allá de que hay todo un interés personal por detrás, ¿no? De toda esa gente que mueve, mueve, mueve. Una actividad física responsable, creo también que un entrenador personal se tiene que capacitar como con cualquier criterio médico, como para prescribir, perdón, un ejercicio y lo mismo que una pastilla, ¿no? ¿Cuántas veces al día? ¿Cuánta carga? ¿Cada cuánto lo vamos a hacer? Y vos tenés que tener el control y cómo la técnica tiene que ser, para qué le va a servir, no hacerlo porque lo están mostrando, sino para qué le va a servir. En resumen, si yo te pregunto, Pablo, en sí la actividad física dosificada, bien manejada, para todo lo que es lo neurológico, ¿no? ¿Cuáles son los beneficios? Bueno, sí, todos los informes, toda la bibliografía que nosotros investiguemos, siempre es lo que yo le digo a mis pacientes, porque yo le digo, los médicos parecemos disco rayado, pero en realidad el ejercicio se lo indicamos a todos, sea cual sea, obviamente siguiendo estrictos protocolos y demás, pero generalmente en el 99,9% de las actividades, de las enfermedades, perdón, está indicada la actividad física, siempre. Y como vos decís, tanto, bueno, el kinesiólogo obviamente ya está sabiendo, o por lo menos se espera que esté sabiendo de las cosas a hacer, pero el entrenador personal y por ahí los profesores de gimnasios y demás, tienen que estar siempre avesados en el tema salud, en el tema cargas, en el tema movimientos, y lamentablemente hoy se está viendo que no es tan así. Hay cursos más acelerados, como habías comentado, no se enseña anatomía, no se enseña fisiología, no se tienen en cuenta las palancas de los brazos, de las piernas. He visto jóvenes, personas de 20, de 22, 23, 25 años lesionadas en la columna, con rodilleras porque tienen los meniscos a la miseria por levantar muchísimo peso. Y todo esto está avalado, obviamente, por los gimnasios o
personal del gimnasio. Entonces, lamentablemente, no están sabiendo, si bien pueden saber los beneficios, pueden saber esto y lo otro, pero no están sabiendo la parte fisiológica de todo esto. Entonces, tanto las lesiones que puedes tener, como cómo hacer el ejercicio, las cargas, las repeticiones y demás, tienen que saberlo. Conjunto también, por ejemplo, algo que yo no consigo acá, es un gimnasio inclusivo, entre comillas, como le dicen, en el cual pueda ir una persona en silla de ruedas, puede ir una persona que tiene una discapacidad motriz, que tiene dolor, para que un entrenador le diga, bueno, hace esto, fíjate. Hasta ahora he conseguido solamente un entrenador que pueda manejar ese tipo de patologías. Pude mandar 3 o 4 pacientes hasta que después, por falta de personas, cerró el gimnasio y nos quedamos sin gimnasio inclusivo. Y lamentablemente, viste, son personas que ya tienen esta patología que los diezmó, que los dejó sin su autonomía, todavía no tienen cómo conseguir una buena terapia física de rehabilitación. Entonces ahí nos quedamos súper cortos. Respondiendo a lo que me preguntaste de los beneficios de la actividad física, bueno, ya la OMS nos dijo que ahora hace poquito cambió, aumentó un poquito, nos dice que 4 veces por semana, de 3 a 4 veces por semana hay que hacer ejercicios, que sea un ejercicio cardiovascular de 45 minutos más o menos como mínimo, más ejercicio de peso. Y ese ejercicio cardiovascular, tiene que ser, lo decía un médico que no me acuerdo el nombre, como si fueses a perder el colectivo. O sea, tiene que ser una caminata acelerada, no una caminata, viste, que vas charlando, vas tomando unos mates. Está bueno para esparcimiento, pero no te sirve como ejercicio cardiovascular. Y de los beneficios, bueno, han salido estudios que disminuye el riesgo de enfermedad de Parkinson, disminuye el riesgo de enfermedad de Alzheimer, disminuye el riesgo de deterioro cognitivo de otras índoles, disminuye el riesgo de enfermedades cardiovasculares y cerebrovasculares como la ACV, baja las cifras tensionales, disminuye la resistencia a la insulina y la diabetes, y hay, bueno, un montón de beneficios. Yo creo que perjuicios no he leído hasta ahora nunca que genere el ejercicio, todo es beneficio. Pablito, justo se me vino una pregunta ahora, pero te la voy a dejar para después porque te quiero hacer esto. ¿Observas como yo, y si no lo observas, obviamente estamos tomando mate y café en la vereda, que hay como una pandemia en búsqueda? Después vamos a hablar de los endocannabinoides, pero ahora te quiero preguntar sobre todo por la liberación de endorfina, de la sensación, que quizá también se mezcla con lo que vamos a hablar más adelante, pero de la sensación post-entrenamiento, por cómo está la sociedad cada vez está más loca, está más violenta, está más conflictuada, también, bueno, la situación en el país, la plata, los trabajos, y empezás a ver de repente que hay gente que sale a correr sin ningún apto físico, sin nada, y te corre 38.500 tipo Forrest Gump, y se vuelven fanáticos. ¿Por qué? Porque tienen esa sensación post, como los trabajos de altas cargas, que no hablo mal del CrossFit, pero la disciplina que trabaja con altas cargas, el CrossFit. ¿Notás que hay un poco de esa desesperación a buscar esa sensación de bienestar post-entrenamiento, que es la liberación, que vos ya lo sabrás? Y si nos querés comentar qué sucede a nivel cerebro, me encantaría. Sí, totalmente. O sea, las personas, obviamente, todos nos regimos por el principio del placer, famoso este que ya decía Sigmund Freud en sus libros. Todos necesitamos ese placer y trabajamos, obramos, hacemos lo que sea para tener ese placer. ¿Y qué nos genera placer? El circuito de recompensa del cerebro, que está por ahí más regido por lo que es la amígdala del cerebro, obviamente no las amígdalas de la garganta, porque han habido confusiones. La amígdala cerebral, el hipocampo, los tubérculos mamilares, son todas zonas que están en un área específica del cerebro que está por encima del hipotálamo. El hipotálamo se encuentra cerca del tronco del cerebro, porque nosotros tenemos el tronco y el cerebro. O sea, por encima del tronco del cerebro está el mesencéfalo y arriba está el hipotálamo. Arriba del hipotálamo están tubérculos mamilares, la amígdala, el hipocampo, que están en el lóbulo temporal, y están todos ligados o rigiendo lo que es este área, entre comillas, del placer, de la recompensa. Entonces ese sistema de recompensa siempre es estimulado por actividades, por sustancias también. De hecho, el alcohol es un estimulador muy potente de lo que es el sistema de recompensa, las drogas, la heroína, la cocaína, el fentanilo, bueno, obviamente la nicotina
rutina también, y de entre ellos está el ejercicio. El ejercicio justamente, como vos decías, genera una liberación de endorfinas, genera una estimulación del sistema dopaminérgico, del serotoninérgico. Entonces eso hace justamente que un ejercicio de leve a moderado ya nos genere cierta liberación de endorfinas, que nosotros estemos con este bienestar. ¿Y qué pasa? Esto hablaba mucho con, bueno, con colegas, con amigos, que la gente cada vez, como bien vos decías, está por ahí más apurada, está como más estresada, más ansiosa. De repente cualquier cosa nos cae mal, nos hace sentir mal, estamos disgustados, estamos angustiados y buscamos tener placer por cualquier cosa. Entre ellos, obviamente, por eso es que se están viendo atestados los gimnasios también, porque sin darse cuenta, sin darnos cuenta, estamos acudiendo a una forma antidepresiva natural, como es el ejercicio. Entonces, queremos Bueno, buscar, claro, algo que nos genere placer y salir un poco de la rutina, sacarnos un poco todo e ir a un lugar que encima que trabajamos nos da placer. y yo ahí sumo que quizá lo que vengo pregonando y vengo haciendo una lucha, como te comentaba antes, es genial, como no sé si coincidís conmigo, la actividad física como remedio primario del ser humano, el moverse, ¿no? Pero como se manejan ustedes, siempre de una forma medida, ¿no? De no Sí, llegar al extremo. Si yo lo que estoy viendo como entrenador es que la gente llega a los extremos, al punto de esa sensación de bienestar, la quiere conseguir a toda costa, al punto de justamente la gente que quizá o te sale a correr o te hace trabajo de fuerza, no tiene momento de descanso, no tiene momento de relajación, entonces todo lo que son ligamentos, tendones, grupos musculares, en un momento te van a decir, hasta acá te pude hacer la segunda, te dejo, y ahí es donde aparecen las tendinitis, ahí es donde tenemos que hacer reposo, más esa quizá pseudo ansiedad que fuimos a calmar, ¿no? Y ahí es donde justamente. veo ese círculo vicioso, ¿viste? Como decís vos, sí, yo veo que los gimnasios está hasta las manos de gente que va a buscar un baldazo de agua limpia para su cabeza, pero no hay nadie que le diga, bueno, veniste tantos días, vamos a hacer, si ya sabemos que los ejercicios quizá de fuerza y de aeróbicos, como dijiste vos, que la OMS está diciendo, bueno, que sea como correr el colectivo, ¿no? Elevar un poco la frecuencia más de lo normal. Si ya sabemos que eso es lo que más libera endorfinas, bueno, vamos a buscar ese tipo de ejercicios para lo que vos venís, pero de forma moderada y espaciada para Sí, que el cuerpo pueda descansar también, ¿no? Y yo veo claro. que es todo a morir. Claro, y eso veo también mucho que se ha visto más que nada ahora, ¿viste? Es como que, no sé, estoy hojeando Instagram y veo un tipo que tiene unos brazos así, que tiene unos hombros así, está sin remera, caminando que por la playa. Digo, che, Pau, me gustaría tener ese cuerpo, me gustaría llegar a eso. Y sumado a que estoy con la rutina hasta acá y que digo, listo, ya quiero ir y voy a quedar como ese tipo y me voy a ir todos los días, de lunes a sábado. Y sí, sin una persona que obviamente esté sabiendo sobre eso, que lo pueda decir, bueno, te guío, fíjate, hace esto. Pasa, por ejemplo, veo las veces que intenté meterme a CrossFit, la verdad que no anduve muy bien, pero he No. visto justamente que los profes de CrossFit están un ratito con vos, te enseñan lo básico de los movimientos, pero yo que, bueno, que manejo el tema de las articulaciones, de las palancas, de la fuerza, del movimiento y demás, veo que muchos lo hacían mal. Obviamente, yo también no me quise meter mucho porque no estaba como estudiante ahí. Pero bueno, veía que, por ejemplo, al levantar, al hacer peso muerto, ponían la columna doblada, entonces después eso le podría generar lesiones. Veo que ponían las rodillas hacia adentro en forma de genovalgo, que también le puede generar lesiones en el menisco interno. Entonces, había cosas que lamentablemente no están vistas, no están evaluadas, y cada uno se lanza a hacer 200 cosas con 200 kilos de peso y después se andan lesionando, se les rompe el trapecio, se les rompe el bíceps, los pectorales se les desgarran y lamentablemente a los 25 años, 30 años estás con dolores donde no debería haber, dolores malignos, o sea, dolores de lesiones, siendo que un dolorcito leve después del gimnasio, bueno, tiene que haber o va a haber
pero dolores de lumbalgias, ciatalgias. Tengo incluso conocidos que han tenido una extrusión discal, o sea, una hernia discal, que tuvieron que ser operadas por hacer malas fuerzas en el gimnasio. Entonces, yo creo, soy partidario de que siempre tiene que haber una persona que sepa del tema ahí y decirle, mirá, está bien, la alimentación, sí, la vas viendo con una nutricionista o lo que quieras, pero la parte de ejercicio, fíjate, no vas a hacer de lunes a sábado. Podés hacer, si querés, lunes, miércoles y viernes, empezar con esto, hacer así, así, fíjate, el movimiento es así, pero si una persona va sola y va a querer hacer eso, va a querer tener el cuerpo de aquel, va a querer en una semana estar todo trabado, la parte estética también lamentablemente juega mucho en contra, entonces siempre uno va a querer imitar a otras personas y ni siquiera sabe cómo está este muchacho que está todo trabado, ni siquiera sabe si tiene un personal trainer o no, si lo hace por el mismo, cuánto tiempo trabajó, con cuánto peso empezó, qué comía, qué no comía. Entonces siempre tiene que haber una guía ahí al lado. Ahorita te quiero preguntar en algo que obviamente vos ya lo debes saber. No, no sé cómo se maneja eso, si vos lo trabajás de forma interdisciplinaria, si te hacen interconsultas a vos, pero por lo que acabas de decir recién, viste, del tema de los cuerpos y todo eso, que hoy en día hay todo un fanatismo y lamentablemente hay y están cayendo, yo por los últimos estudios que estuve leyendo, sobre todo acá en Argentina, también es alarmante el número de varones que están cayendo en todo lo que es anorexia, bulimia. Yo no sé si eso va a la psiquiatra, el psiquiatra hace interconsulta con vos cómo se maneja y qué opinás al respecto sobre este conflicto importante que, repito, para mí está bajado de una mala información o de una presión social a tener X cuerpo o ser de tal forma y los chicos llegan a estos puntos, ¿no? Sí, totalmente. Desde la bulimia y anorexia hasta el uso de estanosolol, de esteroides, digamos, de pastillas para adelgazar, el famoso Orlistat en su momento, que fue un boom para adelgazar, pero sí, se ha creado, lamentablemente, ya viene desde hace mucho, pero ahora con las redes sociales es como se profundizó, se ha creado un estereotipo falso de estética, de persona delgada o musculosa, que es el que todos tenemos que tener. Y si yo tengo un poco de panza, un poco de flotadores, un poco de tejido adiposo mamario, no me puedo sacar la remera porque todos me van a mirar. Entonces, lamentablemente, esto ha ido moldeando el pensamiento de la gente, de jóvenes. Por ahí, en las mujeres se veía más por justamente el estereotipo de la mujer delgada que han sido impuestos por la moda, por, qué sé yo, las modelos francesas, inglesas, que son, no sé, literalmente pesan 60 kilos, 50 kilos, pero como decís vos, se ha ido viendo mucho más en varones porque ahora también está el estereotipo masculino con el pecho grande, con los bíceps, con las piernas y cero grasa en el abdomen. Y bueno, esto a mí me ha tocado, sí, lamentablemente ver pacientes con bulimia, con bulimarexia, digamos, la combinación. Ah, mira, está buenísimo eso. Pero antes te hago esta pregunta, Pablo. ¿Cómo es? ¿Te caen a vos directamente pacientes o haces interconsulta con psiquiatra? ¿Cómo llegan a vos? No, generalmente me caen a mí más que nada primero puede ser por derivación de psiquiatría o de psicología, pero por trastornos secundarios, por síntomas secundarios. El neurólogo en sí no ve mucho esto de forma primaria. Es decir, Claro. primero las personas bulímicas, bulimaréxicas o anoréxicas consultan al psicólogo qué es lo que tienen que hacer y el psicólogo ve, o la psicóloga, ve si hace falta por ahí consultar a psiquiatría, más que nada, que es la persona que va a ver si esto requiere o no alguna medicación o no. Generalmente no requieren porque es por cuestiones, como decimos, más del lado social, estético. Pero me han caído a mí algunos pacientes por déficits nutricionales, porque, por ejemplo, obviamente al ser bulímicos o anoréxicos, primero que nada tienen, los que se provocan el vómito, los bulímicos, tienen déficit de cloro, déficit de sodio, déficit de potasio, de calcio, de magnesio, de fósforo, por los mismos vómitos o por las pastillas purgantes. Entonces se deshidratan y esto les genera a largo plazo neuropatías, puede generar también anemia con trastornos en la marcha, visión doble, visión borrosa, dolores de cabeza, hormigueos en las manos,
pies, y todo esto deriva en un neurólogo porque Neuro. muchas veces no se sabe que eso lo genera, o muchas veces se sabe, pero igual al neurólogo siempre por un síntoma neurológico que es lo más lógico. Pero generalmente primero al psicólogo y después se amerita al psiquiatra, y si el psiquiatra piensa que puede haber algún déficit secundario, al neurólogo. Pablo, recién me nombraste a las dos patologías juntas. No, no había Sí, escuchado. sí, la bulimarexia es, por ahí se veía mucho en conjunto, entonces se acuñó ese término de forma, si se quiere, como más underground, ¿viste? Es como que no es algo específico, es como decir migralepsia. La migralepsia es la asociación entre migraña y epilepsia, que existe, de hecho existe un montón, pero es como algo que no se termina de decir, listo, tenés bulimarexia, tenés migralepsia. Es algo como para identificar a una persona que no se alimenta bien y que aparte se provoca el vómito o consume laxantes o purgantes para bajar de peso. Pero es básicamente eso, es algo más cotidiano, digamos. También, no sé si te habrá tocado un paciente que por lo que es los trastornos emocionales, depresión y todo eso, la actividad física, no sé si pasan por tus manos también, Sí, 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 pero totalmente. recomienda actividad física de la forma que sea, adaptada, lo que se pueda, pero pasan por tus manos. Sí, de hecho, al principio cuando empecé a ejercer como neurólogo me parecía raro que me lleguen personas, de hecho, mis primeros 3 pacientes fueron con trastorno de la ansiedad. Y yo estaba como, che, ¿no saben qué hace un neurólogo en realidad y qué hace un psiquiatra? Pero sí, generalmente a mí me llegan muchas personas con trastornos de ansiedad, disfrazado, obviamente, una persona que no está en contacto con la parte de salud no sabe si tiene ansiedad, si tiene un síntoma de verdad Como real dijiste que vos, puede. te llegan por otros síntomas, te llegan a vos y vos decís, no, mirá, me parece que es esto. Claro, el tema, lamentablemente, viste que decir hay que hacer una interconsulta con psiquiatra, ya las personas te miran feo y te dicen, che, pero pará, yo no estoy loco. Viste la antigua creencia que se tenía antes de que, no, el psiquiatra, no, esto es para esquizofrenia o más o peor. Pero no, en realidad, y más aún hoy día, hay mucha ansiedad, hay mucha depresión, hay mucha angustia, hay mucha fobia, mucho obsesivo compulsivo. Entonces, la esquizofrenia sigue siendo, tiene casi la misma prevalencia que hace 20 años, pero el resto de las ansiedades, los trastornos de la conducta y demás están creciendo justamente por todo esto que estuvimos charlando, y muchas veces se manifiestan de forma somática, es decir, una crisis de ansiedad, resulta que una persona puede tener temblores, taquicardia, palpitaciones, sudoración, insomnio, angustia, necesidad de estar comiendo, depresión, y todas estas cosas uno por ahí no sabe que tiene ansiedad en primera instancia. Entonces se va al cardiólogo para las palpitaciones, se va al neurólogo por los temblores, por el insomnio, y resulta que es algo que está englobando. Entonces, sí, lamentablemente veo mucho de esto, pero yo le estuve diciendo por mucho tiempo a muchas personas, mira, primero que nada, buscate una actividad recreativa, digamos, extracurricular. Lo mejor que podés hacer es ejercicio. Primero que nada, es un antidepresivo natural, te genera, bueno, todo lo que ya estuvimos hablando, y aparte la saca a la persona de lo que sea que esté pensando, que le está haciendo mal, de estar encerrada, la ayuda por ahí también a socializar. Hay un montón de beneficios que a las personas que están con tonos de ansiedad, de angustia, depresión, la ayuda un montonazo. Está bueno eso. Pablo, lo que es autismo y el espectro autista, ¿te caen a vos? ¿Te llegan a vos? Sí, yo en realidad soy neurólogo de adultos, pero acá en Misiones, por la falta que hay de neurólogos pediátricos, desde que comencé hasta ahora sigo trabajando con un montón de niños, y de hecho me llegan un montón de casos de autismo, de déficit atencional, trastornos del aprendizaje, dislexia. Cómo lo podés vincular? Si lo podés vincular con la actividad física, yo sé que tiene que ser muy seleccionada, muy en cada chico, por eso tienen todo un espectro muy grande, son muchas cosas y no siempre se repiten todos. Y te hago una pregunta de curioso. ¿Puede ser que el espectro autista se dé más en varones que en mujeres? Más ¿cómo? ¿En En varones? varones que en mujeres. Sí, de hecho hay una pequeña diferencia, un poco más de incidente, de prevalencia, ¿va? En varones que en mujeres. Pero con respecto a lo que es
ejercicio en los chicos con trastorno del espectro autista sirve mucho, primero que nada, obviamente, por los beneficios clásicos. Sí, Después que los chicos con autismo suelen tener selectividad alimentaria. Entonces comen más lo que les genere placer, que era lo que estábamos hablando hoy. Comen mucho chocolate, mucha papa frita, mucha pizza, mucha hamburguesa, pero ya lo que es, no sé, un guiso, por ejemplo, porque tiene diferentes texturas, no te lo comen. Las cosas que tengan migas, no te lo comen. Arroz, no te lo comen. Verdura, ni hablar, no te lo comen. Salvo casos, obviamente, seleccionados. Y entonces el ejercicio, por ahí, obviamente, aparte de la nutricionista que tiene que estar trabajando sobre ese tema, el ejercicio es como que suplantaría poco el beneficio cardiovascular que le podría dar una alimentación más completa, más sana. Y tercero, también ayuda mucho a la socialización, porque los chicos con trastorno del espectro autista muchas veces tienen esta dificultad en la socialización, esta como especie de fobia social, si se quiere, como para entenderlo, en la cual no quieren establecer relaciones con nadie o no pueden, mejor dicho. Entonces, el ejercicio es una forma de entablar una socialización con otros niños mediante un deporte, mediante ir a la plaza, correr, jugar. Entonces, tenemos ahí tres cosas súper importantes: la parte cardiovascular, la parte para suplantar, si se quiere, entre comillas, la dieta, y la parte de socialización, que para ellos es sumamente importante. está bueno eso, lo que me contás, Pablo. Ahora, para comentarle a la gente, yo antes estaba hablando con Pablo, que la otra vez estaba leyendo un artículo y vi un documental después donde se hablaba, era un documental que decía que estaban buscando unos científicos qué pasaba en todo lo que es el sistema nervioso con el cannabis y se encontraron, ¿no? Pablo, si vos lo sabes mejor que yo, seguramente se encontraron con este sistema endocannabinoide. Me parece Ujú. que fue así que lo descubrieron y ahí lo empezaron a estudiar. Claro. Y me gustaría un poco que le expliques a la gente qué es el sistema endocannabinoide, porque ese documental decía, por más endocannabinoide que cannabis externo, algo así decía, Mm. ¿no? Si le podés explicar a la gente, pues no se habla, es raro, de esto mucho no se habla, no se sabe, en la actividad física no está metido, y a través de la actividad física, ¿qué relación tiene con este sistema? Si podés contar. Bueno, sí, el sistema endocannabinoide, como decís vos, fue un descubrimiento hace no mucho tiempo. Se ha visto, primero se descubrió que teníamos un sistema interno de regulación de un montón de propiedades y demás del cuerpo que, bueno, pasaron a denominarlo como sistema endocannabinoide, que es un sistema de ligandos o justamente sustancias que son los endocannabinoides, y sus receptores, que, bueno, como su nombre indica, receptan esta sustancia, la internalizan en la célula y empiezan a generar su función. Y bueno, todas las neuronas que están alrededor, digamos, de esto, este sistema. Y bueno, se fue viendo que los endocannabinoides tenían efecto en un montón de propiedades. Por ejemplo, en la percepción y el tratamiento del dolor, en la percepción del apetito, en la percepción y tratamiento del sueño, en lo que es la conciencia, el aprendizaje, la memoria, y se fue viendo que, bueno, se fueron viendo cuáles eran los endocannabinoides más comunes. El primero fue la anandamida, que es una de las más conocidas, que es endógena, así como también el delta AG. Después se fue viendo que había ciertas sustancias similares a los endocannabinoides que venían, por ejemplo, de la planta cannabis, cannabis sativa y demás, que, bueno, ya los llamaron exocannabinoides o fitocannabinoides, fito de planta, de vegetal, digamos, porque venían justamente de ahí. Que, bueno, ahí tenemos el THC o tetrahidrocannabinol, tenemos el CBN, el CBD, los terpenos y todo lo que tiene la planta en sí, pero se fue viendo que cada uno tenía por ahí un efecto distinto a lo que eran los endocannabinoides. De hecho, se fueron aislando cada uno de estos exocannabinoides o fitocannabinoides y se fue viendo que cada uno generaba un efecto particular. Si bien la planta, mediante el consumo, puede tener más de uno, más de otro, generalmente los efectos están todos juntos en esa zona. No es que yo, no sé, voy a consumir una forma de cannabis y voy a tener solamente uno de estos exocannabinoides, sino que generalmente están muchos de ellos
si bien más uno que el otro, pero generalmente están casi todos. En cambio, los endocannabinoides, más que nada, tienen esta función bastante holística que trabajan sobre todas estas propiedades que tú decías. Y yo antes te pregunté y vos me lo explicaste muy bien, te había consultado si nosotros al realizar actividad física de manera moderada, alta, liberamos estos endocannabinoides, si había un tipo de dependencia a estas sustancias y vos muy bien me lo explicaste y me gustaría que les comentes a los chicos y a la gente que cómo es esa dependencia, ¿no? Que no es dependencia Claro, a esas sustancias, sino a qué. claro, en sí el cannabis no es algo que te genere dependencia cuando lo consumís, pero si, por ejemplo, se consume muy a menudo para trastornos de ansiedad, para el sueño, para el apetito, para el dolor, generalmente uno al sentirse mejor, lógicamente si lo deja de consumir va a volver a tener estos síntomas feos para uno. Entonces, generalmente la dependencia es hacia el efecto benévolo que produce más que a la sustancia en sí. No es, por ejemplo, cocaína, nicotina, alcohol, si se quiere, que genera dependencia a la sustancia, sino que es una sustancia que genera dependencia hacia sus efectos benéficos. Bueno, me gustó antes lo que dijiste, que vos creés que en gran porcentaje a todo lo que son las patologías, la actividad física siempre ayuda, siempre ayuda. Totalmente. Yo como te dije al principio, yo creo que la neurología, entre ustedes los médicos dicen, tiene un refrán, yo estudié kinesiología y me agarró la locura por la neurología, que tenía un neurólogo que era suizo, no sé si lo ubicás, que se llama Harry Bachman, Me no sé si lo suena que viste. he visto algún libro, me parece. Sí, claro, él tiene libros, Harry Bachman, que habla de que un sistema nervioso bien ubicado, que no haya problemas de columna, nada, es un sistema nervioso sano, en la carrera de kinesiólogo. Y bueno, me volví loco con eso y justamente la neurología con todas las patologías, con todo lo que es ACV, con todo lo que son, lo que contaste, hemiplegia, todo eso, me vuelve loco medio como que no haya una intervención mucho más fuerte de lo que es los entrenadores frente a eso, no se animen a ayudar, porque sí es ayudar a la gente, repito, no pasa todo por lo estético, vos lo sabrás muy bien, todo se cae, las canas van saliendo, pero en sí para cerrar y no quitarte más tiempo, me gustaría que me hagas una unión para todos los entrenadores, para los futuros entrenadores, de qué importancia va a tener nuestro trabajo y cómo se lo tienen que tomar, ¿no? Con el respeto debido, con lo neurológico. Sí, tal cual. Como habíamos dicho antes, yo estoy en contacto con entrenadores personales, con kinesiólogos, con terapeutas físicos y para mí, primero que nada, es primordial que tanto en la prevención como en el tratamiento esté el terapeuta físico porque es, primero que nada, cuidar y después tratar de devolver la autonomía de una persona. Pero es muy importante que la persona que haga terapia física tenga en cuenta, primero que nada, que tiene que tener conocimientos sobre lo que va a hacer y con quién va a trabajar, tiene que tener empatía y respeto por la persona con quien va a trabajar, primero que nada porque es un trabajo y la persona que está ahí seguramente si lo necesita, si está trabajando con esta persona es porque lo necesita. Entonces está poniendo parte de su confianza y está prácticamente desenvolviéndose y entregándose a una persona para que trabaje con ella. Entonces habla mucho de que uno tiene que tener respeto, empatía, pero por sobre todas las cosas conocimiento de lo que va a hacer. Entonces si yo, personal trainer, quiero trabajar con una persona que tiene una hemiplegia y tengo que saber cómo trabajarla, tengo que saber que hay cosas que no puedo hacer, que hay peso que no puede cargar, que cada ganancia es algo importantísimo, porque si la persona no podía ni siquiera mover el brazo y ahora resulta que hace un movimiento con el hombro y levanta un poquito perdón, la mano, esto para mí es grandioso porque estamos de a poquito devolviéndole algo tan simple que es mover la mano, que yo lo hago todos los días para absolutamente todas las cosas y que esta persona no puede tomar un vaso de agua, no puede cortarse la comida, no puede cepillarse los dientes sola. Entonces, es algo que yo tengo que darme cuenta de que yo le estoy haciendo un bien, que tengo que tener
ese respeto y esa empatía para esta persona que me está entregando su ser como para que yo trabaje justamente. Pero bueno, para mí la sapiencia sobre eso es todo. Si yo puedo ser una excelente persona y todo lo que quieras, pero estoy trabajando con una persona y no le doy mucho artículo y digo, bueno, está bien, el ACB ya no podemos hacer nada con esto. ¿Qué querés que haga? Te pongo un magneto y bueno, o hacemos, no sé, te levanto un poquito, te levanto, te muevo un poquito los pies y nada más, ¿viste? Y no tiene mucho sentido que yo vaya al terapeuta físico. Yo tengo que ponerme la 10 como decimos, y primero que nada saber, pero después decir, listo, yo tengo ganas de que vos avances, de que hagas esto y hagas lo otro, y tratar de que salgamos adelante. Te hago estas dos últimas preguntas, Pablo. ¿Vos creés que hoy la medicina y los agentes médicos, por ejemplo, compañeros tuyos, neurólogos, no que están capacitados, sino que le den el respeto necesario si un entrenador personal hace una interconsulta con él para la atención de un paciente? Es una pregunta difícil. Como viste que antes estábamos charlando de que por ahí las obras sociales de por sí ya no toman a las personas, a los profesionales fuera de lo que es la parte clásica de rehabilitación, de tratamiento. Yo creo que si es un profesional en el que tiene empatía y tiene respeto por las otras profesiones, yo creo que sí, tendría que sentir cuando una persona le dice, porque la otra persona que está, por ejemplo, vos, tenés un allegado o un cliente al que le estás trabajando, no sé, las piernas y los brazos, y resulta que estás viendo que tiene mayor debilidad en el hemicuerpo derecho, y vos me decís, che, Pablo, mirá, estoy notando que hay debilidad acá. ¿Qué podemos hacer? ¿Te parece que lo podés ver? ¿Te parece que es para algún estudio? Y obviamente, vos lo conocés mejor que yo, sé cómo trabajás, y si no te conozco, por lo menos sé que vos me estás diciendo en buena fecha, mirá, fíjate, a ver, algo tiene que haber acá, no puede ser que esté pasando esto, que no esté mejorando, que esto, que lo otro. Yo lo veo. Creo que se debería dar la misma importancia porque son personas que están formadas para esto. Entonces se le debería dar la misma importancia que a un colega neurólogo, un colega médico, un colega kinesiólogo, un colega entrenador personal, fonoaudiólogo, lo que sea. Me parece que la importancia de la opinión tiene que ser la misma. Bueno, muchísimas gracias, Pablo. Pablo, neurología fácil, ¿dónde te encontramos? Antes utilizaba más TikTok, ahora no estoy muy metido, pero en Instagram sí estoy como neurología.pablogarisi, así que cualquier cosita respondo siempre, por ahí tarda un poquito, pero... Solo en Instagram. He visto varias entrevistas tuyas en YouTube también, ¿no? Ah, sí, generalmente sí, por ejemplo, de la tele, o de la radio, del diario, siempre lo ponen en sus diversas plataformas, en YouTube hay varias, pero sí, Instagram es como donde más estoy activo. Facebook también, pero viste que tiene un límite de 5.000 personas, así que no puedo agregar más, pero sí, Instagram es donde estoy más metido. Pablo, ¿hay alguna pregunta que pensás que me olvidé de hacerte y que te tendría que haber hecho sobre la neurología y la actividad física? Creo que pasamos por todas las aristas, ¿eh? Bastante completo, me gusta. Así que creo que estamos. Pablo, fue un honor tenerte, fue un honor que un neurólogo hable de esta forma mano a mano con un entrenador personal. La última pregunta me gustó cómo la respondiste cuando te pregunté si quizá un colega tuyo cómo trataría a un entrenador personal y concluiste en que todo pasa por lo profesional que sea el entrenador, ¿no? Sí, totalmente. Eso seguramente va a ser muy bienvenido para los chicos. Te queremos agradecer mucho. Ya nos veremos en podcast, en YouTube y esto en Instagram que sale. Y bueno, cualquier cosa a Neurología Pablo Barisi, ¿no? Totalmente, cualquier cosita ya sabes, estoy acá disponible. Pablo, te agradezco muchísimo. Fue un placer tenerte con nosotros. Bueno, gracias por la invitación y cuando Un quieras abrazo, charlamos. un abrazo gigante. Un abrazo.